Don Pedro Viveros, buenos días. Un saludo especial. Juan Camilo, gracias por la invitación. Don Juan Camilo, analista de la Universidad Nacional, buenos días. Muy buenos días, Juan Camilo, a ti, a Pedro y a todos los que nos ven en este momento. Bueno, vamos a arrancar a hablar del Instituto Anticorrupción. ¿Le dio la impresión, don Pedro, que en la misión abierta quedó un poquito en punta la conversación? Sí, me parece que quedó como en punta. Sí, Bueno, señor. yo quiero entrar a que discutamos lo siguiente, que creo que quedó pendiente, don Pedro. El tema de Bukele. Usted dijo, no estoy de acuerdo que se compare el modelo Bukele con lo que está pasando en Colombia. Sí, señor. A lo que voy también, don Pedro, es, no son parecidas las medidas. Discutamos la efectividad. ¿Sí? La efectividad, yo estoy de acuerdo con usted que no se puede imponer las mismas medidas, y el profesor Juan Camilo, las mismas medidas en un país que tiene mucho menos la población. El problema es muy diferente en cuanto a trato de grupos armados ilegales rurales, grupos armados urbanos, grupos delincuenciales urbanos, que es lo que trató Bukele. Por supuesto que la efectividad, los dos modelos tienen que ser tratados muy distintos, pero lo que yo veo, don Pedro, y ahí es cuando podemos entrar un poquito en desacuerdo, es que las medidas intentan ser las mismas. Es decir, el modelo Bukele empezó así, don Pedro, empezó con un estatuto antiterrorista, empezó con el traslado de presos. No sé si será efectivo o no, para mí no puede ser efectivo. Para mí no puede ser efectivo, porque son dos tratos distintos, pero creo que las medidas no son iguales. No, a ver, Juan Camilo, venga, le digo Sí. lo que yo veo, y por supuesto es para debatirlo, no porque yo no tenga la verdad revelada, ni mucho menos. Yo lo que creo es que el modelo Bukele se aplicó para un país con las necesidades de ese modelo, que en ese momento requería, según la visión de Bukele, un país como El Salvador. Allá había unas maras, que es una delincuencia más de pandillas, y que era extendido por el país. Ese país tiene, si no estoy mal, 2 millones algo de habitantes. No tiene, digamos, esa franquicia que tenemos nosotros en materia de bandas criminales y de narcotráfico. No tiene 50 millones de habitantes. Era en ese momento tan débil institucionalmente, Juan Camilo, y ahora que usted dice cómo comenzó Bukele, ¿sabe cómo comenzó Bukele? Metiendo el ejército al Congreso. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Imagínense que en Colombia algún presidente, para arrancar la metodología de Bukele, meta la tropa al Palacio, al Congreso de la República para que le pasen una ley. Ese fue el método de Bukele. Y en ese país que tenía unas instituciones, en mi opinión, más débiles que las que tiene Colombia, que son instituciones que han demostrado durante más de 25, 26 años, no, repito, más de 36 años, que es la Constitución que nos rige, pues que soportan cualquier tipo de desafuero en materia legal. Entonces, dicho eso, le quiero decir qué es lo que veo con la visión del presidente Abelardo de la Espriella. Es una visión mucho más grande y acorde con Colombia. Puede tener unas pinceladas de lo de Bukele, por ejemplo, en los megacárceles, pero eso tampoco es de Bukele. Le voy a contar una cosa. Cuando fue ministro de Interior el doctor Fabio Valencia Cosio, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe, discúlpenme, presentaron un proyecto para hacer las megacárceles, recuerden ustedes, para que fueran al sector privado y se administraran. Eso fracasó después porque las pugnacidades políticas en el Congreso y lo que se requería para un lado y para el otro no se pudo concretar. Pero ya hubo iniciativas de ese estilo en Colombia. Esto es para decirle que lo del señor Bukele, lo que pasa es que eso lo convirtieron en unos actos hollywoodenses donde aparecen unas películas y el señor parece como un actor de cine y todo el mundo se traga eso que nos venden, pero eso ya en Colombia lo habían intentado hacer, por lo menos en lo que tiene que ver con las megacárceles. Pero el problema que está planteando el presidente de la Espriella es tratar de equilibrar una cancha que estaba totalmente desbalanceada, Juan Camilo, y su tocayo Juan Camilo. Era una cancha que estaba totalmente desbalanceada para una cosa que se podía denominar la República Amorosa de Gustavo Petro. Y para eso Colombia le dejó 4 años gobernar.
Pero esa república amorosa, repito, que estaba así, pues fracasó. Y lo que está haciendo el presidente Abelardo de la Espriella después de ganar es equilibrar esa cancha y tratar de poner en diferentes ámbitos una estrategia de seguridad y convivencia y defensa diferente a la de la república amorosa del presidente Gustavo Petro. Eso es un poco lo que yo quisiera como plantear. Tocayo, Juan Camilo, profesor. Claro, mi tocayo, muy buenos días a todos de nuevo. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con Pedro por varias razones. La primera, El Salvador es un país del tamaño de La Guajira en Colombia. Tratar de comparar o hacer análogos los desafíos que en materia de seguridad se afrontan en ambos territorios, pues no resulta del todo acertado porque ambas naciones tienen problemáticas distintas, empezando por su tamaño o su geografía. Ahora, por supuesto, el presidente Abelardo de la Espriella llega con una política que busca contrastar con lo que en el gobierno de Gustavo Petro se intentó, que fue todo un tema de diálogo con estas organizaciones al margen de la ley, y lo hace a través de un discurso que apela, por ejemplo, a quitarles toda categoría de rebelión política y asociarlas más con el terrorismo armado. Y esto no es nuevo, en Colombia ya había ocurrió en la era Uribe. Recordemos que Álvaro Uribe Vélez, de hecho, alinea todo su discurso en 2001 con la estrategia antiterrorista que en el mundo comenzaba a impulsarse de la mano de los eventos posteriores al 11 de septiembre. Y luego de esto, pues Álvaro Uribe intentó varias cosas que uno, escuchando al presidente Abelardo de la Espriella, puede hallar en ello eco de lo que ocurrió en la era Uribe. Por ejemplo, Juan Camilo, el tema del estatuto antiterrorista. Eso también se intentó en la era Uribe. Es razonable pensar que Abelardo intente impulsar un estatuto de este estilo. No en vano también a nivel jurídico Abelardo ha anunciado, por ejemplo, su disposición a sacar, por ejemplo, a Colombia del Estatuto de Roma. Y esto tiene que ver con dotar a las Fuerzas Armadas de una capacidad operativa que le permita, desde la visión de Abelardo, actuar en contra de organizaciones que, no siendo políticas, se adscriben en el marco del terrorismo. Pero también hay que recordar, y son lecciones que nos da la historia, porque mire que la historia tiende a repetirse. En la era de Álvaro Uribe Vélez nosotros asistimos a el intento de un estatuto antiterrorista que finalmente la Corte terminó tumbando por vicios de procedimiento, pero que en el fondo seguramente también habría sido debatido porque en términos de fondo también implicaba una serie de disposiciones que podían atentar en contra de temas muy importantes como los derechos humanos. Y para el caso de Abelardo de la Espriella, yo no tengo tan claro, primero, que vaya a contar con las mayorías con las que sí contaba Álvaro Uribe en el Senado y en el Congreso para aprobar esta clase de políticas. Y, por ejemplo, anuncios como el de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional, pues tampoco veo yo tan claro que esto se vaya a lograr, porque más allá de las promesas y de los discursos de la presidencia entrante, lo cierto es que en Colombia hay un aparato institucional muy robusto. Y aquí vuelvo a lo que ya nos mencionaba Pedro, y es que El Salvador y Colombia son países muy distintos. La institucionalidad democrática en Colombia está muy desarrollada. Colombia es un país con contrapesos. El Salvador no, ya lo mencionaba Pedro. En El Salvador, Bukele inicia parte de su gobierno metiendo al ejército al Congreso, y es algo que muy difícilmente vamos a ver en Colombia. Y ahí va a estar uno de los desafíos más grandes de Abelardo de la Espriella, y es lograr que eso que hoy es discurso se transforme en políticas de Estado en materia de seguridad, porque hay unas instituciones muy robustas que, por la defensa de los derechos humanos y de la Constitución, es difícil que permitan que eso que hoy es discurso se transforme en una realidad en política pública de seguridad. Bueno, ahí está entonces el tema. Por supuesto, será presentado al Congreso de la República este estatuto, y en el mismo cuadro, en el mismo Consejo de Seguridad, planteando todo su plan, don Pedro y Juan Camilo, se planteó el tema de la migración, que sí es un tema
muy delicado. Esta mañana el ministro del Interior, Rodrigo Lara, vamos a repasar la entrevista en los próximos minutos, por supuesto lo que ha dicho. A ver, aquí hizo una claridad muy importante el ministro del Interior, y es que muchos, don Pedro, no sé si usted coincida, creo que en una afirmación del presidente de la República no puede ir migrante irregular y el migrante que pertenece a una banda delincuencial, porque creo que son dos cosas muy distintas, y esas dos cosas muy distintas merecen una distinción, porque aquí hay migrantes que no se han regularizado, pero que vienen a trabajar y que vienen a ganarse la vida como pueden, trabajando honradamente, y por supuesto están los migrantes que pertenecen a las bandas delincuenciales, que ese es un problema que tiene nuestro país y que no vamos a ignorarlo. Ha dicho el ministro del Interior esta mañana, me dijo, Juan Camilo no va a aplicar el tema para los que están en estatuto de protección temporal, por lo menos. Y daba una cifra más temprano yo, don Pedro, y es el 82% de los venezolanos que están en Colombia, estas son cifras de Migración Colombia, están en condición irregular, no tienen papeles. Por supuesto, el ruido entonces que genera el anuncio que hizo el presidente de la República, don Pedro. Pues mire, Juan Camilo, varias cosas. La primera, a mí de todo lo que ha dicho el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella en materia de seguridad y defensa, que cubre varios aspectos, uno de esos es de la migración. Me ha llamado poderosamente la atención este aparte por lo siguiente. Nosotros los colombianos somos un país, es una fábrica de migrantes. Sí. Este país vive, Es que me quite la usted corbata. se imagina, yo creo que hoy hay 5 o 6 millones de colombianos por el mundo. Al mes llegan a este país 1.000 millones de dólares por remesas, Juan Camilo y Juan Camilo. Es un país que produce migrantes permanentemente. Entonces siento una gran contradicción en esa lógica, porque, mire, Juan Camilo, en el año de 1960-70 se fueron para Venezuela 5 millones de colombianos. Y usted sabe que no mandamos gente buena, pero también mucha gente malita, ¿no? Pues, Sí. porque es que aquí oigo yo a una gente como si nosotros fuéramos todos los colombianos la Madre Teresa de Calcuta. No, en esa época mandamos unos personajes que allá los recibieron y tuvieron que también combatirlos y meterlos en juicio, porque fueron también demasiado descompuestos lo que nosotros exportamos, como en este momento también estamos exportando gente buena, pero también gente con muchos problemas. Dicho eso, creo que lo que hay que hacer, si lo van a hacer, como veo yo, porque yo todavía no he leído el documento ni el proyecto de ley que tienen, me imagino yo, que presentar, pues hay que mirar con lupa qué es lo que ellos llaman organizar la migración en Colombia. Porque hay dos cosas. La primera es algo que le está pasando a Abelardo de la Espriella, pero con eso no contó Duque. Y es que Venezuela se está resolviendo el problema en Venezuela. Por lo menos hay unos inicios de resolver el problema en Venezuela y uno pensaría que frente a eso ya va a tener una recepción de venezolanos que se fueron o de colombianos que eran venezolanos por nacionalidad que terminan regresando si allá el país se reactiva, como pareciera ser lo que está pasando. Eso por un lado. Luego eso tendería a bajar. Y lo segundo es determinar hacia quién va focalizada esa organización y esa legalidad que quiere el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Yo todavía no he visto el documento, esas son las expectativas que yo quiero ver. Mire, Juan Camilo, el día de ayer, y Juan Camilo 1 y Juan Camilo 2, el día de ayer en Estados Unidos se expidió una de esas medidas ejecutivas del presidente Trump para revocar 200.000 visas B1 y B2. Pasó ayer en Estados Unidos. Entonces, claro, el colombiano que tiene una visa de turista dice, van contra mí. No, no. Van contra las personas que teniendo visa B1 decidieron quedarse más tiempo y solicitar el asilo en los Estados Unidos. Entonces, mire la gran diferencia. No van contra los colombianos que buenamente cumplen con los tiempos que da el gobierno de los Estados Unidos para quedarse en ese país. No lo pasan y tampoco piden asilo. Pero los señores que de una manera atrabiliaria utilizaron ese mecanismo para quedarse, pues le van a quitar y le van a revocar esa visa. Eso es lo que están diciendo los Estados Unidos. Pongo el ejemplo, es para ver nosotros en Colombia
cuáles van a ser las medidas que terminen regularizando o normalizando la situación de muchas personas que no están legalizadas en Colombia. Juan Camilo. Bueno, varias cosas. La primera es que entre Colombia y Venezuela debe existir una relación de reciprocidad y hay que recordar que Venezuela en su momento fue un país receptor de la migración colombiana, porque es que eso es algo que se le olvida al colombiano de a pie y muchas veces a los políticos de turno, y es el venezolano, al menos Venezuela, fue un país que acogió a nuestros ciudadanos en los años 80 y fue un país que de hecho se desarrolló a partir de una migración procedente de nuestro país que permitió que las grandes capacidades productivas que en otrora tuvo Venezuela pues se pudieran desarrollar. Dicho eso, basados en un juicio histórico, uno diría, es necesario que también esa mano amiga que alguna vez nos extendió el Estado venezolano, hoy se la extendamos a Colombia. Y algunos podrían decir que ya lo hemos hecho, pero yo creo que es una labor de todos los días y que no se ha terminado de cumplir. Y el ejemplo está en la situación irregular de ya millones de venezolanos que han entrado a Colombia y a los que no se les puede adjudicar exclusivamente la responsabilidad de no haber regularizado su situación en el territorio, cuando tenemos una entidad como Migración Colombia que activamente debe propender por hacer que estas personas cuenten con una situación regularizada en Colombia. Mire, es cierto, y yo en esto también me uno mucho a Pedro, Colombia no es un país que exporte necesariamente siempre a los mejores colombianos. No digo que no, hay muy buenos colombianos en el extranjero, pero también hay colombianos que han cometido sus pecados. Y por supuesto, en Colombia tenemos que avanzar hacia una política que permita que aquellos venezolanos o extranjeros, porque ojo, los males o los perjuicios de criminalidad en Colombia no ocurren únicamente por venezolanos. Veíamos, por ejemplo, y eso es algo cotidiano, cómo ciudadanos estadounidenses en Colombia cometen crímenes en Medellín contra menores de edad, y contra esos no pareciera que existiera la crítica que actualmente sí existe en contra de la población migrante venezolana. Entonces debemos avanzar hacia una sociedad, hacia un Estado que regularice y deporte a quienes, siendo extranjeros, cometan crímenes en Colombia, independiente de su nacionalidad, independiente de si son venezolanos, suizos, estadounidenses, israelíes. Quien cometa crímenes en Colombia no merece estar en Colombia. Pero ¿qué pasa con el caso de los venezolanos? Que son muy pocos los que cometen crímenes en el país y sin embargo existe la percepción de que son ellos los que ocasionan las situaciones de orden público al interior de las ciudades, cuando proporcionalmente son una minoría respecto a los colombianos que sí cometen actos de criminalidad al interior de muchas de nuestras ciudades. Entonces, aquí hay un peligro en el que estamos asumiendo en Colombia y es vincular la idea del extranjero venezolano con la idea de la inseguridad, cuando no necesariamente son compatibles y cuando en materia de seguridad uno lo que ve es que proporcionalmente son muy pocos los que terminan delinquiendo en el país. Entonces, respecto a los anuncios del presidente Abelardo de la Espriella, lo primero, totalmente de acuerdo con que hay que deportar a quien en Colombia cometa actos criminales independiente de su nacionalidad. Pero segundo, respecto a quienes no tienen en este momento su situación migratoria definida o no la tienen de forma regular, lo que considero es que en Colombia tenemos que fortalecer organismos como Migración Colombia para regularizar a esas personas y no utilizar a nuestro Estado para perseguir, tal y como lo hace el ICE en los Estados Unidos, a quienes desde Venezuela llegan a Colombia, porque es que aquí hay una diferencia muy grande. Mientras el migrante colombiano o latino llega a los Estados Unidos y no tenemos en este momento razones históricas que nos permitan concluir que los estadounidenses en el pasado han llegado a nuestros países, y es decir, debe existir una relación de reciprocidad amparados en un vínculo histórico respecto al tema migratorio, sí ocurre eso con los venezolanos.
como yo lo decía al inicio de mi intervención, los colombianos fuimos históricamente migrantes a territorio venezolano. Luego, ese trato de tomar al migrante y amenazarlo con que si no está regularizado lo van a expulsar, lo que yo creo es que aquí lo que tenemos que hacer es avanzar en una política migratoria más efectiva que permita que aquellos que actualmente no están regularizados tengan la oportunidad de hacerlo. Y mire, uno de los grandes avances en las sociedades tiene que ver con la migración. Las migraciones suelen ser incómodas en los países receptores, pero las economías crecen a partir de la migración. Mire, cierro con esto. Colombia es un país que en este momento tiene un bajón en la natalidad. Eso va a ser un problema en el futuro. Ya está siendo un problema hoy cuando vemos universidades y centros de estudio que no tienen la cantidad de estudiantes que tenían antes, porque hoy en día las personas en Colombia están teniendo menos hijos, hay un envejecimiento de la población. Esta migración que existe de Venezuela a Colombia y comienza a estudiarse en el ámbito de las políticas públicas, yo estudié ese tema en mi maestría, esta migración puede llegar a ser beneficiosa para el país en términos de reducir la velocidad en la que se envejece nuestra población, claro, y permitir que ese choque de la falta de, de reproducción pues se aliviane con ese tema. Pues ahí está entonces el tema ya. Juan Camilo, don Pedro, déjeme decirle una cosa cortica. Colombia nunca fue un país receptor de migrantes. La gran migración nuestra es esta, la venezolana. Es la primera vez que en Colombia de verdad llegan migrantes. Este país nuestro, y yo lo digo abiertamente, nosotros somos una parroquia por allá alejada. Alfonso López Miquelsen decía que éramos el Tíbet de América Latina. Y tenía mucha razón. Este país era más bien cerrado. No era un país abierto. No lo fue. Hasta ahora que esta gran migración llegó de Venezuela. Y ahí estamos aprendiendo a ver cómo es convivir realmente con personas que vienen con otras costumbres y con otras culturas. Eso por eso hay que observarlo bien en un país que no ha sido receptor de migraciones. Y lo último, Juan Camilo, ojalá que en Colombia no llegue ese discurso de fobia contra los migrantes. Ahí hay que tener una delicadeza muy grande. Víctor Orbán, que fue presidente de Hungría, un tipo que arrasó con las instituciones húngaras y que creó una cosa que se llama el iliberalismo contra el liberalismo como lo conocimos, lo primero que hizo cuando vio que hubo un bajón en sus encuestas, Juan Camilo, fue inventarse una cosa que no existía en su país, y era que estaban llegando migrantes de África. Allá no llegaron nunca, había como 4.000 migrantes. Y un asesor, de esos asesores que suele haber al lado de los oídos del presidente, que hay muy buenos, desde Rasputín hasta Morris, el asesor de Bill Clinton, o sea, hay buenos y malos. Terminó diciéndole en el oído al señor Víctor Orbán que había que crear un discurso anti-inmigrante. Juan Camilo, óigame bien, había 4.000 africanos en Hungría y alguien le dijo, cree un discurso para que usted le ponga miedo a la ciudadanía y terminen todos los húngaros del lado suyo. Pues mire, el señor se quedó como 20 y pico de años en el poder, creo que 13 o 14 años, si no estoy mal. Acaba de perder las elecciones en Hungría el semestre pasado. Yo lo pongo como ejemplo, es para evitar caer en ese discurso radical y antimigrantes, que hay que cuidarse mucho de que eso ocurra, porque en Colombia, repito, somos unos productores, una fábrica de migrantes. Ahora no nos podemos poner a hablar de que es malo que vengan otros, que vengan los buenos y que vengan muchos buenos. Aquí en Colombia no había petróleo, Juan Camilo. ¿Sabe quién nos enseñó a hacer petróleo? Los venezolanos que llegaron acá. Entonces, de una vez, como para ir aclarando muchas cosas, de gente que tenga el ánimo de meter un discurso antimigrantes en un país que es fábrica de migrantes. Y ya con eso cierro y no interrumpo más. Muy útil la discusión. Juan Camilo, ha sido usted muy amable, gracias. No, a ti, tocayo, y a Pedro y a todos los que nos ven en este momento, de verdad, muchas gracias por el espacio. Las cartas sobre la mesa. Don Pedro, un abrazo. Un saludo, gracias Juan Camilo. Un abrazo, bueno, adiós.